Vamos a abrir la Biblia. Estamos siguiendo el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y estamos viendo qué es lo que creemos. ¿Qué es lo que creemos? Y lo estamos deteniéndonos en cada una de las afirmaciones para que esto sirva para que nuestra repetición no sea una repetición mecánica. La otra vez yo usé una palabra, hay repeticiones que son robóticas, ¿no? Es decir, como lo sabemos, lo repetimos. Nos pasa con el Padre Nuestro, pasa con el credo, que como lo sabemos, lo repetimos y muchas veces esto no tiene sentido porque no entendemos o porque no sentimos lo que estamos diciendo. Entonces es bueno revisar todo esto. Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles el capítulo 1. Y vamos a empezar en el versículo 4. Está Jesús reunido con los discípulos ya para ascender al cielo y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Hablábamos que el credo de los apóstoles tiene dos frases para Dios el Padre, una frase solamente para el Espíritu Santo, pero se extiende mucho en lo que creemos acerca de Jesucristo. Pero toca el credo únicamente los temas fundamentales, el nacimiento virginal, el sacrificio de Cristo en la cruz, la resurrección de Cristo, y nos falta la última parte, donde dice, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. El credo hace una síntesis de la fe y culmina la parte de Jesucristo hablando, después de hablar de toda la obra, de que Cristo va a volver a la tierra. Muchas veces se pregunta a la gente cuándo será el fin del mundo, y cuando aparecen todas estas cosas siempre alguno dice esto es el fin, esto es el acabose, con esto se termina todo. Cuando se hace un experimento nuclear, cuando se ve alguna de las barbaridades que se cometen en la guerra, la gente dice no, esto es el fin, acá se termina. Y muchas veces también nos preguntamos, ¿podemos producir una catástrofe que acabe con la vida? Bueno, el poder en el hombre está para destruir a toda la vida de la humanidad. Se dice que hay bombas atómicas como para destruir 30 veces a toda la población del mundo. ¿Podemos autodestruirnos? Bueno, tenemos la capacidad para hacerlo. La Tierra va a llegar a su fin y la historia va a tener culminación, pero no será por una guerra atómica, ni será tampoco por el choque de los planetas, ni tampoco el hombre podrá destruirlo todo. Jesucristo dijo que tiene determinado un día en el cual se dará fin a la historia y se dará fin a este mundo. Los cristianos creemos en la linealidad de la historia. Los griegos creían que la historia era circular, se repetía permanentemente. Los hebreos, por el contrario, esperaban al Mesías, y cuando usted espera algo, ya la historia no es circular, es lineal, va hacia un punto.
Los griegos no esperaban nada, por eso hablaban de una historia circular. Pero los hebreos que esperaban a su Mesías, ellos tenían una historia lineal. Nosotros hemos recibido de ellos este concepto de la historia. La historia es lineal. ¿Por qué? Porque progresó hasta la venida de Jesucristo y ahora nos estamos dirigiendo hacia el fin y hacia el encuentro final. Los cristianos creemos en la segunda venida de Cristo y esto es lo que dice el credo. Será la consumación de la historia y será el comienzo de la eternidad. Ahora, Jesús habló de esto en los 40 días después de resucitado, lo habló con los discípulos y al final los discípulos, cuando saben que Él va a partir, le preguntan: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Hay que pensar que todos los que estaban allí eran judíos, eran galileos, y todos estaban pensando en su patria y en el problema de su patria que estaba bajo el control de los romanos, y entonces les preguntó por el tema puntual, porque siempre cuando preguntamos por algo que es lo que nos inquieta a nosotros. Yo digo que cuando, por ejemplo, alguien dice, ¿pero qué sentido tiene la vida? Y empieza, él no pregunta por el sentido general de la vida, pregunta por el sentido de su propia vida. Detrás de esa pregunta siempre preguntamos por nosotros. Y ellos preguntaron acerca de qué iba a pasar con su pueblo. Y Jesús le dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. No es eso lo que nosotros tenemos que saber. Se han hecho muchas barbaridades con respecto a esto. Hubo gente que puso este año viene, el otro año viene, dentro de 10 años viene. Estas son barbaridades. El Señor Jesucristo dijo, no les corresponde a ustedes saber cuándo, pero ustedes van a recibir poder y van a tener que usar ese poder para extender el reino de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por eso hay un mes de puertas abiertas, porque somos testigos y porque tenemos que hablarles a otros del amor de Jesucristo. Lo que nos corresponde entonces por medio del Espíritu Santo es trabajar. Después que Jesús dijo esto, ascendió y una nube lo cubrió. Los que leen el Antiguo Testamento saben lo que esta nube que lo cubre significa. Cuando el Señor se acercó en el monte Sinaí para dar la ley, dice que una nube llenó el monte. Era la gloria de Dios que llenaba el monte. Cuando se edificó el primer templo portátil en el desierto, el tabernáculo que estaba en el desierto, dice que una vez que estuvo terminado, una nube lo llenó y todos tuvieron que salir. Era la gloria de Dios que estaba en ese lugar. Lo mismo sucedió cuando el templo de Salomón se inauguró. Una nube llenó eso y todos tuvieron que salir. Era la gloria de Dios que se ponía en ese lugar. Cuando construyeron el último templo, después que los judíos estuvieron cautivos no en Egipto, sino en Babilonia, no se llenó eso con la nube. Y sin embargo, los profetas dijeron que este templo tendrá más gloria que el anterior. Y un día Jesucristo entró a ese templo y ese día la gloria de Dios estuvo en el templo. Ahora, cuando el Señor asciende, la gloria de Dios es esa nube que está allí. No es que estuvieron mirando al cielo y se cruzó una nube y entonces dejamos de verlo, sino que es la gloria de Dios. Y entonces los discípulos, los varones que estaban allí, le dijeron a los discípulos, ¿qué están mirando? Ese mismo Jesús va a venir del cielo. Y en la misma forma en que ustedes lo vieron ir, subió con toda su gloria y va a volver con toda su gloria. En la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Quiere decir que Él vino por el problema del pecado del hombre, sufrió y pagó el precio. Ya eso está. Ya Él no va a tener más relación con ese tema que está cerrado para siempre en la cruz. Pero viene entonces para unirse a los redimidos. Claro, inmediatamente, y estoy seguro que si yo dejo acá el sermón y me paro en la puerta, la primera pregunta va a ser, ¿y cuándo será?
Ya le dije que nadie sabe. Entonces no me pregunte eso. Pero cada vez que uno habla de esto, siempre hay mucha gente que viene y pregunta, ¿y cuándo será esto? El Señor Jesucristo recibió esta pregunta un día de los discípulos. Los discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida? Entonces, cuando él recibió estas preguntas, el Señor le dijo que no lo sabía nadie, sino solamente el Padre que está en los cielos. Pero les dio algunos indicios que ellos tenían que tomar en cuenta. Y todos estos indicios están en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, donde ellos le preguntan y él dice, mire, pero va a pasar esto, esto y esto, y le da una cantidad de indicios para que se den cuenta cuando ya aparece algo como inminente. Y yo voy a señalar los 3 indicios fundamentales, porque pueden agruparse en 3 indicios fundamentales que da Jesús. En primer lugar, dice que será un tiempo de gran confusión religiosa. Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, el anuncio del último tiempo es que se van a levantar muchos diciendo que son el Cristo. Vamos a mirar un poco esta palabra, porque hasta ahora no vino nadie o muy pocos locos aparecieron por ahí diciendo soy Jesucristo. Pero la palabra Cristo significa ungido, alguien que tiene un poder especial delegado por Dios. Y él dice, tengan cuidado porque van a venir muchos que van a decir que son ungidos por Dios. Y van a engañar a muchos en mi nombre. Dice, y van a decir, yo soy el enviado de Dios. El anuncio de esto es una señal de que inminentemente el tiempo se está acabando. Hay muchos hombres hoy que invocan el nombre del Señor Jesucristo para reunir gente y para ganar dinero. Y que dicen que son ungidos de Dios y que tienen un poder especial que todos los demás no tienen y que tienen que recurrir a ellos para recibir este poder. Recién estuvimos orando por aquellos que tienen necesidades y reafirmo lo que dije. Nadie tiene un poder especial delegado por Dios que otro creyente no pueda tener. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. El que ha llegado a Cristo tiene el Espíritu Santo. Entonces nadie puede arrogarse el tema de que yo puedo tener un poder que otro cristiano no tiene. Vengan a mí. Y cuando aparece esto, entonces estoy yo frente a alguien que se declara ungido delante de Dios. Y ustedes saben que hay un negocio de la fe, gran negocio de la fe, donde se estafa a la gente y se le saca el dinero mostrando que hay un poder especial en los ungidos de Dios. Hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque han llegado a los medios de difusión y en los medios de difusión se han encaramado allí y desde allí convocan a la gente y se enriquecen a costa de la fe de la gente. Mis hermanos, esto es una señal del último tiempo. ¿Por qué? Porque se presentan como salvadores diciendo que manejan poderes sobrenaturales y engañan a la gente. Tengamos cuidado con esto, la proliferación que hay de todas estas manifestaciones, que todas invocan a Jesucristo y que tienen un mensaje especial de Él y un poder especial de Él. Jesús advirtió esto y dijo, esto va a suceder en el último tiempo y hay que tener mucho cuidado con los engañadores, con los estafadores de la fe, con los que se enriquecen con la fe. Así como hubo un evangelio, una teología de la liberación de izquierda, hay una teología de la prosperidad de derecha, la teología del capitalismo. Venga Dios que le va a dar dinero. El Señor dijo, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Y Jesús fue pobre. No estamos endiosando la pobreza. Todos queremos un mejor reparto de las cosas que hay en la tierra. Pero no creamos que el que llega a Cristo soluciona sus problemas. Muchos viven luchando en la pobreza. Yo estoy en contacto en este momento con algunos
por diferentes vías, porque no puede haber una vía directa, con algunos cristianos que están en este momento en Venezuela pasando problemas gravísimos por esta dictadura que hay allí, gravísimos problemas. No sé si algunos de los pastores que son extranjeros no van a tener que salir de ese país. Y es muy difícil. Hay países que tienen algún punto de contacto en las fronteras que están pasándoles alimentos porque el asunto es ya terrorífico para ellos. ¿Qué tenemos que decir? ¿Que esos son menos fieles que nosotros, por eso están pasando por eso? Porque si hubieran confiado en Cristo tendrían prosperidad. No es así, no es así. Mis hermanos, el Señor Jesucristo vino por nuestros problemas espirituales, vino por el pecado del hombre, nos enseñó una cantidad de cosas, pero el hecho de ser pobre, como dicen algunos, teniendo un padre rico, ¿cómo puede ser pobre un cristiano? El Señor sabe por qué. El Señor sabe por qué. No creamos en estos que dicen venga a Cristo y va a recibir una fortuna, soluciona sus problemas económicos, soluciona sus problemas de salud, soluciona sus problemas familiares. No es verdad eso, no es verdad. Y es bueno tenerlo en cuenta porque el Señor dijo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el ungido, y a muchos engañarán. Y estamos cansados de nombres que surgen como estrellas fugaces y después se caen estrepitosamente, que han usado la fe para enriquecerse. La otra cosa que habla es Jesús, es de tiempos de convulsión política. Dice, y oiréis de guerra y de rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial en 1919, se firmó el Tratado de Versalles, pero además se formó la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones era una sociedad destinada a que no hubiera más guerras en el mundo. El objetivo era una sociedad que garantice la paz, y la Sociedad de las Naciones trató de garantizar la paz. No pudo evitar 6 guerras terribles entre el año 1919 y el año 1939. Hubo 6 guerras terribles. Pero en el año 1939, la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, se destapa y la Sociedad de las Naciones se hunde porque demostró que no era eficaz. No era eficaz. Termina la Segunda Guerra Mundial y nacen las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas están demostrando también su ineficacia. Es muy buena la intención, pero ninguna solución de fondo. El siglo XX ha sido tremendo. Si ustedes suman los muertos en guerra desde el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, 4 siglos, ustedes van a tener 34 millones de muertos en guerra. En el siglo XX fueron 160 millones, prácticamente 5 veces más que en los 4 siglos anteriores. Y este siglo en el que estamos transitando no se está presentando como un siglo de paz, justamente. Las tensiones están siguiendo. Quiere decir que esto que el Señor dijo, de que oiréis de guerra y de rumores de guerra, cuando lo estamos viendo y cuando lo estamos viendo crecer y vemos en la progresión histórica cómo va creciendo esto y cómo la tecnología, de la cual se jactaban a fines del siglo XVIII de los avances tecnológicos que se tenían, hasta que llegó la Primera Guerra Mundial, y en la Primera Guerra se dieron cuenta que todos los avances tecnológicos también se usaban para la guerra. Y fíjense que en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, pensando con la mentalidad antigua, hicieron trincheras, y la gente iba a las trincheras. Y resulta que la tecnología hizo que pasaran aviones y les tiraran bombas desde arriba. Y los que estaban en las trincheras entonces estaban desesperados porque la guerra había cambiado. Ahí se dieron cuenta de que la tecnología era una gran bendición y era también una gran maldición. Y hoy nosotros sabemos lo que significa la tecnología y es una gran bendición para muchísimas cosas, pero también es una maldición en otros aspectos.
Y esto es lo que nosotros estamos viendo, es las grandes tensiones mundiales. No voy a hablar yo de las tensiones porque todo el que medianamente lee los periódicos o mira la televisión sabe que donde usted mire en el mundo, África, Asia, Europa, América, ahí tiene tensiones y tiene guerra y tiene muertes, todos los días, todos los días. Lo que quiere decir que esto que el Señor dijo también es una cosa que la tenemos a flor de piel. Y por otro lado dijo Jesús, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo será principio de dolores. Fíjese que él señala 3 problemas acá, que son tiempos de catástrofe. Tiempos de catástrofe, ¿por qué? Porque habrá pestes, habrá hambre y habrá terremotos en diferentes lugares. ¿Está el Señor hablando de una actividad sísmica mayor? De una mayor comunicación de las catástrofes. No hay un aumento significativo de la actividad sísmica. Los terremotos forman parte de un patrón constante y desde el año 1900, que llevamos 117 años controlando esto, hay por año 18 terremotos de la magnitud entre 7 y 9 y cada año hay uno que tiene la magnitud 8 o más. Quiere decir que está constante esto. Sin embargo, el Señor dijo, van a huir de todas estas cosas. Había terremotos en el pasado que sucedían en lugares deshabitados y no afectaban al hombre, ni nos enterábamos de que había habido un terremoto. Hoy, con la superpoblación que hay en la Tierra y con la forma en que se ha expandido el hombre, hay más catástrofes, hay más muertos, hay más hambre y hay más pestes. ¿Por qué? Porque ya esto afecta directamente al hombre y lo está afectando duramente. Terremotos hubo siempre y los lugares donde las placas están allí rozándose son zonas sísmicas, pero hoy en esos roces hay gente. Y entonces eso produce catástrofes y oímos cada vez más de estas catástrofes. Antiguamente incluso aparecían islas y desaparecían islas y nadie se enteraba de esto. Hoy estamos enterados porque hay gente allí. Y entonces esto ha recrudecido en este tiempo. Por lo tanto, Jesús señaló 3 cosas: tiempo de confusión religiosa, tiempo de convulsión política y tiempo de catástrofes naturales. Cada uno de nosotros dice, estos 3 son indicios, pero el Señor dijo, pero todavía no es el fin, esto es el principio de dolores, esto es el principio, no es el fin todavía. Él aclara esto, no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Son las primeras señales de que algo está por suceder. El Señor Jesucristo, reunido en la última cena con los discípulos, les dijo, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Cuando el Señor se habla acerca de esto, en el capítulo 24 dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto lo enseñó Jesucristo y por eso esto creemos. Y cuando el Hijo del Hombre venga, dice, juzgará a todas las naciones, serán reunidas de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esto habla de la segunda venida del Señor. ¿Qué debemos hacer? Entonces, los varones que reprendieron a los apóstoles que estaban mirando para arriba, les dijo, no estén mirando para arriba, estén mirando lo que hay alrededor. Esto no es algo para que nos quedemos parados mirando hacia arriba, a ver cuándo viene, sino para que se incentive el trabajo, se incentive la acción de los cristianos, para que el mensaje de Jesucristo pueda ser comprendido, entendido y aceptado por todos los que están lejos de la fe. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No estamos en tiempos de abatimiento ni de cabeza gacha.
No estamos en tiempos de personas agobiadas y vencidas y abrumadas. A pesar de todo lo que pasa, tenemos esperanza, estamos expectantes, nos animamos unos a otros, mirando hacia adelante y diciendo, esto va a culminar con el Señor entrando en la historia. Alguien dijo, esto no lo arregla nadie. Bueno, es verdad, ningún hombre lo va a poder arreglar, lo que pasa aquí. Pero el Señor Jesucristo volverá y pondrá las cosas en el debido orden. Es la consumación de la redención. Por eso repetimos con confianza el credo. Subió al cielo, está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso y allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero no tiemble, no tiemble. Aquellos que tenemos fe en Jesucristo hemos sido redimidos por Cristo. Y el juicio de Dios, ese juicio final, no nos va a alcanzar a nosotros, porque nuestro juicio sobre mis pecados se pagó en la cruz. Cristo murió en mi lugar allí. Quiere decir que cuando llegue al trono de Dios, voy a decir, hay alguien que ya pagó. Soy un pecador, pero hay alguien que pagó. Jesucristo pagó en la cruz por nosotros. Y eso me hace tener confianza en este momento, me hace tener fe en el futuro. Y entonces, repito con el credo, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso repetimos también con el Padre Nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Estamos diciendo, venga tu reino. Y por eso también, juntamente con el libro de Apocalipsis, cuando se cierra el Nuevo Testamento, dice, el Espíritu y la esposa, la iglesia, dicen, ven, y el que da testimonios de estas cosas dice, amén, ven, Señor Jesús. Y creo que esta es la nota que tiene que llenar nuestro corazón. El pedido de que el Señor Jesús intervenga en la historia cuando Él lo considere necesario y conveniente, pero que nos encuentre nosotros trabajando, obrando, y no mirando las nubes, sino mirando lo que hay a nuestro alrededor y mirando la necesidad que hay. Repitamos con el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y esta tiene que ser nuestra oración de todos los días, venga tu reino. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias por el encuentro de esta mañana y por la presencia tuya con nosotros. Te damos gracias por el amor tuyo al entregar a tu Hijo Jesucristo en la cruz. Y te damos gracias por la esperanza que tenemos de que o vayamos nosotros o venga Él, el encuentro final será con Cristo. Y Señor, te agradecemos por esta esperanza que tenemos los cristianos, por esto que repetimos en el credo, que creemos en este Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados, que resucitó y que vendrá también para llevarnos. Y Señor, allí se enjugarán todas lágrimas y no habrá más dolor ni habrá más tristeza, porque estaremos para siempre en la presencia tuya. Señor, bendícenos para que esta semana podamos vivir comprometidos con aquello que creemos y predicamos. Bendícenos, Señor, para que esta semana el amor de Jesucristo que fue derramado en nuestros corazones podamos proyectarlo a nuestro prójimo. Bendícenos esta semana para que no nos miremos tanto a nosotros mismos, sino miremos la necesidad de los que están a nuestro alrededor y sepamos tenderle la mano al necesitado, ayudar y consolar al que está afligido, levantar el ánimo del que está deprimido. Ayúdanos, Señor, a que cada cristiano pueda ser de bendición en el lugar en que está. Te pedimos como pueblo tuyo que cada uno de nosotros, en el lugar en que tú nos has colocado, esta semana podamos glorificar tu nombre siendo de bendición para los que están a nuestro alrededor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas al retirarnos ahora, que bendigas a los niños que están en este momento disfrutando y que la paz tuya nos acompañe durante esta semana, la paz que viene del cielo, en medio de los problemas y de las dificultades de la sociedad en que vivimos. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra adoración, que te ofrecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.